La normativa de las leyes va mucho más atrás de lo que los procesos legales se demoran, y para que exista un proceso legal tiene que haber algún fundamento ético, moral que haya cambiado para que eso impacte como en la normativa de la legislación. Entonces, ¿qué es la privacidad? Yo creo que es como la gestión y el manejo de información tuya, si tú quieres o no. O sea, si yo quiero como compartir unos datos, esos datos se tienen que jugar para cierto trabajo, para cierto proceso, y no más que eso. Y además yo debería ser capaz de decir, oye, no quiero que jueguen más mis datos. Eso es más o menos como lo que quería hacer con privacidad. Pero existe un área un poquito más chica que es la privacidad de datos. Esto es una definición más clara. Que la privacidad de datos puede ser definida como el uso autorizado, justo y legítimo del procesamiento de datos personales. Además de eso, hay un concepto también muy importante que quería nombrar, que es el consentimiento, y esto es importante tanto para la privacidad como para el manejo de datos, especialmente en machine learning y todo eso. Que es el consentimiento, y el consentimiento debe ser siempre una manifestación de la voluntad libre, específica, informada e inequívoca de aceptar mediante una declaración o acción afirmativa el tratamiento de los datos personales. O sea, y eso es complicado porque en general las empresas y los usuarios tienen, hay una asimetría de poder, ¿cierto? Y cuando hay asimetría de poder, existe dificultades para que una persona dé consentimiento de forma adecuada, ¿cierto? O sea, si a ti te ponen una pistola en la cabeza, y te dicen como dame tu dinero, tú no estás dando tu dinero de forma consentida, entonces alguien te está obligando. Y las empresas generalmente tienen ese juego, por eso es muy difícil dar de consentimiento o hacer que se cumpla, porque una empresa es mucho más grande, mucho más poderosa que un usuario. Entonces, en esa diferencia de poder, es que el consentimiento es difícil de aplicar. Ahí eso se aplica mucho en la vida, ¿cierto? Como si uno, no sé si hay una persona borracha y uno tiene acercamientos de índole sexual y la otra persona no puede responder, eso también es una falta de consentimiento. El consentimiento no solo entre personas, sino también entre empresas y usuarios. Un problema en la privacidad es que nadie lee la esto, o sea, y yo creo que todos sí, son gigantes. Había un estudio no me acuerdo de quién específicamente, pero decía que si uno tomara como la normativa, o sea, la política de privacidad de Google, de Facebook, de WhatsApp en ese tiempo de las manos, uno se demoraba no sé cuánto, como 100 años en más o menos procesar todos los documentos necesarios para entender lo que está pasando ahí. O sea, es un trabajo que humanamente es imposible, que no simplemente, ¿cierto?, hace un clic en un link o acepta algo y listo. Eso no es el consentimiento en el entendimiento que debería ser, sino es simplemente un botón. El segundo problema súper grande es que todas las empresas son datos públicos. O sea, todas las empresas guardan y guardan datos porque sí. O sea, si tienen la oportunidad de guardar X datos y ni siquiera saben para qué les sirve, lo van a guardar. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años ha existido una campaña súper grande, ¿no? Que pintar y esto de guardar datos, y los datos son el nuevo oro. Entonces, lo que están haciendo las empresas es que guardan y guardan datos y piden datos sin siquiera utilizarlos. Y es un problema súper grande porque finalmente existen los databases, ¿cierto? Y puede haber una falla en la privacidad del usuario, ¿cierto? Al divulgar esos datos a personas que no han sido como definidos receptores de los datos. Y esto se acrecenta aún más porque solamente el 37% de las empresas tienen un programa funcional de data governance. Data governance, lo que se ve en la empresa es como un área, una política que habla de cómo gobernar los datos, o sea, qué datos tengo, dónde están, qué calidad tienen, cómo son las peticiones de acceso a esos datos, en fin, es un programa de data governance y solamente el 37% de las empresas tienen un programa funcional, o sea, que está funcionando, está existiendo. Eso no quiere decir que sepan dónde están los datos. Eso es... Bueno, esto es un caso, hace poquito, hay data breach todos los días. Esto fue hace 5 días. Toyota expuso localizaciones de millones de vehículos por más de una década, aproximadamente. O sea, como está traqueando dónde están los vehículos de las personas y estuvo siempre por 10 años lo estuve exponiendo en internet. Eso es verdad porque nadie
y las empresas no saben dónde están sus datos, o sea, sinceramente no saben. Si uno le dice como, por eso es tan difícil hablar de que alguien, oye, por favor, elimina mis datos, que nadie sabe dónde. Porque son muy grandes, imagínense, no sé, pues, a ver, solamente con Rancho opera 600 aproximadamente ingenieros. 600 ingenieros, tanto, bueno, desde managers, principalmente con putines, algunos, o sea, ingenieros de datos, en fin, son muchos. ¿Dónde están todos los datos? Ahí. Y eso que Corbacho era una empresa que era monolito, o sea, era una arquitectura monolito, por lo tanto existen pocas fuentes de datos donde se pueden acceder. A diferencia, por ejemplo, de Uber, que es una empresa que la arquitectura principal es basada en microservicios, entonces tiene una infinidad de fuentes de datos y cada una de esas fuentes de datos tiene datos distintos, tiene datos repetitivos, datos de distintas formas. O sea, es muy difícil darle la cuenta de esas cosas. Y la verdad es que las empresas no saben, ¿verdad? No saben dónde están todos sus datos, nadie. O sea, si uno le pregunta a cualquier persona, legalmente van a decir, sí, nosotros estamos haciendo un trabajo para saber dónde están todos los datos. La realidad es que nadie pondría su mano en fuego por dónde están los datos. Por lo tanto, bueno, tampoco, si no saben dónde están los datos, no saben dónde está eliminarlos, no saben tampoco qué tener los riesgos. O sea, cuál es el riesgo de tener, por ejemplo, algunas probablemente ni siquiera saben si tienen datos, no sé, personales, datos de salud o datos más complejos, ¿cierto? No lo saben manejar muy bien, a pesar de que hay legislaciones que obligan a esas cosas, pero es muy difícil enforzar esas legislaciones porque las legislaciones implican muchas veces como, o sea, no sé, si no hay un data breach, implica como preguntar a la empresa, oye, ¿qué haces? Y la empresa siempre te va a responder cualquier cosa. Entonces es súper difícil eso. El último año existió, bueno, desde, no sé, 10 años o poco más, existido los data rights. Son derechos que tienen personas para saber qué datos quiere la empresa eliminarlo, corregirlo, limitar que un proceso automático pueda gestionar mis datos, o sea, pueda trabajar mis datos. Por ejemplo, si quiero hacer un crédito bancario, en teoría yo podría decir, no, yo no quiero que una inteligencia artificial o un proceso automático lo vea, sino que quiero que un ser humano lo vea. En las legislaciones como la GDPR, que la legislación europea, eso es mucho más fuerte. Porque bueno, tienen más experiencia. Después de eso está la legislación de California, y después de eso está la LGBT de Brasil. Bueno, en Chile no tiene nada, pero por suerte, a finales de año debería estar saliendo la nueva ley de diversidad, que entró al último proceso en el Senado. Bueno, si no saben dónde están, tampoco saben quién accede a los datos. Eso es súper importante. O sea, muchas veces uno habla de la privacidad sobre un conjunto de datos. O sea, si uno define matemáticamente privacidad y privacidad diferencial, es súper fácil como trabajarlo, ¿cierto? Porque yo puedo trabajar sobre esos datos, puedo divulgarlos. Si me enfoco en ese proceso, es fácil, pero la verdad es que las empresas tienen otros problemas que no saben dónde están los datos, no quieren acceder a qué datos. Es súper difícil eso. Como si no tienen una buena política de gobernanza de datos, es muy difícil. Uno, en general, con una política de gobernanza de datos, lo único que hace, y eso es lo que hace en ingeniería, es disminuir los riesgos que uno puede tener en un proyecto. Ya, hasta este punto es como, en general, el escenario de la privacidad en la ingeniería y en el mundo. O sea, hasta este punto, como solamente hemos hablado del procesamiento, del almacenaje, del derecho, y ha sido un trabajo súper difícil y extenuante como hacer que las empresas puedan como verificar que esto suceda, o sea, como que cumplan las legislaciones, en fin, muchas cosas. Esto antes del subboom ahora de la inteligencia artificial. Ahora esto se vuelve mucho más difícil, mucho más tenebroso. Este paper es uno de los primeros que yo creo que me llamó mucho la atención. En 2013 salió aproximadamente, no sé si, bueno, supongo que todos son como menos, supieron lo que pasó con Cambridge Analytica, no sé, ¿sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Ya. Este paper es de Kosinski, que en teoría debería ser un paper muy parecido a lo que hicieron los de Cambridge Analytica para definir, para hacer como estas campañas targeted para la audiencia, o sea, que decían como una campaña política especialmente diseñada para ti y segmentando en personas. Bueno, este paper es parecido, pero y probablemente hicieron lo mismo, no sé, no estoy seguro. Porque si uno después se metía como a la página de Cambridge Analytica, uno podía dar su dato de Facebook
y te podían decir más o menos tu personalidad. Eso era como el rollo de este bait. Basado en los likes, podían predecir el Big Five, que se llama, el Ocean Five, que son cinco, el openness, no lo voy a decir, pero qué tan consciente uno de sí mismo, qué tan extrovertido es, qué tan agradable es, ¿no? Sí. Y el neurotismo, Sí. Esos son como los Big Five. Entonces, lo rígido de esto, bueno, son dos cosas que lograron una accuracy de un 0,56% en probabilidades de achuntarle a tu personalidad. Y eso es solamente superado por el análisis que te podría hacer tu esposa o tu pareja de tu personalidad. O sea, solamente la persona más cercana, en teoría, en tu vida, puede decir de mejor forma cuál es tu personalidad. Después viene el computador y después viene tu familia, tu amigo, en fin. Entonces, solamente con eso, que son los likes de Facebook, uno vería que esos likes como, puedo decir como qué personalidad es. Y bueno, y con las campañas políticas vimos que no era solamente eso, sino un montón de cosas más, ¿cierto? Entonces, no, tampoco sabemos qué datos, qué pueden hacer con los datos que al parecer no son tan sensibles, ¿cierto? Porque, no sé, si con los likes uno puede predecir ya la personalidad, la probabilidad de votar o de qué sector político uno es. Hay muchos otros datos y estamos dando datos todo el día. Ustedes saben más o menos aproximadamente con qué porcentaje una persona, o sea, qué tan único es tu fingerprint digital del browser que uno viene. Yo no. Si uno tiene Java o Flash activado, tu fingerprint tiene probablemente que sea 94% único. O sea, uno va a una página web y tiene una probabilidad de, o sea, un fingerprint es súper único y a veces, y va cambiando, pero cambia o sea, es muy fácil saber que esa es la misma persona con un 99% de probabilidad. Unos falsos positivos del 4%. Sí, eso decía el paper, no sé cómo se prueba el caso, no sé, pero en definitiva lo que plantea eso es que el fingerprint es muy probable, ¿verdad? O sea, es muy único. Entonces, cuando uno navega es muy fácil identificarte por los datos que el browser va a dar. O sea, tu sistema operativo, tu versión del browser, tamaño de la pantalla, versión de Haskell, en fin, muchas cosas, y todas esas cosas las toman y dicen, ya, esta es tu huella. Bueno, es un 94% única en el mundo. Y si hay unas marcas que no se puede meter y te pueden decir, oye, ¿qué tan único es? Y generalmente se utiliza. Bueno, que es como información que parece no ser sensible, como la versión de mi browser, que navegador estoy usando. Pero cuando uno las junta con más variables, puedes lograr identificar qué individuo es. Y ahí está el peligro. Porque ahí está el peligro. Y no, bueno, no solamente quién es algunos, sino hay otros datos sensibles, ¿cierto? Porque la identidad y los otros datos que uno puede dar. Y en esos otros datos están esos también. O sea, sirve para identificar y para dar más datos sensibles. Y generalmente siempre, ¿cierto? El dato uno más uno no es más que uno toma un dato, lo junta con otro dato, la asociación, el metadato de la asociación es un dato más, ¿cierto? Sí. Esa asociación que genera más información. ¿Y cómo cambia la definición de datos sensibles? Porque ahora la combinación de datos podría convertirse en un dato sensible. ¿Está avanzando? Sí, definiciones como hay datos, los PI, que es la definición más ocupada porque eso muchas legislaciones no ocupan, que es como datos que son identificables o que están agrupados con más datos. Y eso hay muchas definiciones, los PI. Está la CCPA tiene una, la FDR tiene una, la LGD, todas las legislaciones tienen distintas y eso es una de las cosas porque también la vida es difícil. Están los cuasi identificadores, son partes de llaves. Si un identificador, una llave que te dice esta persona única, están los cuasi identificadores que son sumas de identificadores. El punto es que al parecer todos datos que venga de una persona es un cuasi identificador. Claro. Si uno tiene mientras más datos tiene una persona, aunque sean fronteras. Por ejemplo, no sé,
el tamaño de la planta del pie, o Claro. cuántos dedos tiene, no sé, cuántos pelos tiene, cualquier cosa, Sí. todas esas cosas sumadas. Entonces los datos sensibles, los datos, o sea, los datos personales, todo dato personal es un dato sensible. Eso. Y ese es el punto que es importante que todos sepamos. Es así, porque uno puede ser como es exagerado, pero en verdad es la única respuesta que tenemos ante como las cosas que pueden suceder. Probablemente veamos que hay los datos, o sea, probablemente hay datos sensibles, pero no personales, porque las empresas también manejan datos que no son personales, pero sí son sensibles, por ejemplo, algoritmos, resultados de venta, en fin. Hay muchos otros tipos de datos más. También está, bueno, está la de identificación, que es tomar esos datos, sacarlos, como de identificarlos, ¿cierto? Y está el ataque de reidentificación, que Sí. en general es como uno toma esos datos, los de identifica, pero la identificación, el problema que tiene es que es imposible asegurar como, o sea, bueno, sí, es imposible asegurar matemáticamente que un dato está una tabla de identificar. Lo único que podría ser como privacidad diferencial, como agregarle ruido, ¿cierto?, a los datos y hacer que la persona, y hacer que sea como difícil bajo ese conjunto de datos y servicios, como que no cumpla ciertas condiciones propiedades. Pero eso, bueno, la IA amplifica esos problemas, porque ya hay muchos datos personales, no sabemos qué hacer, como, y la inteligencia artificial puede haber asociaciones que nosotros no vemos. A los seres humanos les cuesta mucho pensar en cosas que no sean lineales. Si algo no es lineal, es como muy difícil de entender. Como uno quiere, como si uno aumenta esto, uno espera que esto lo aumente. Si al menos, lógicamente, estamos como estructurados a pensar como de forma lineal. Bueno, esto yo creo que es una muy buena enunciado como el data is the nuclear waste of the information. ¿Por qué? Porque una vez que pasa un leak de datos, un breach, eso no se puede borrar. Es como Chernobyl. Como hay un breach de datos, están los datos ahí, la gente lo va a copiar, va a estar circularmente en internet. Por eso es súper importante decir que información subimos a internet no. Bueno, viendo todos esos problemas como éticos que hay, además de todas esas cosas, hay vulnerabilidad en los actuales modelos como de machine learning. Hay vulnerabilidad y hay vulnerabilidades que están como bien acá y otras que son, uno puede decir que son buenas para la privacidad y otras que son malas para la privacidad. Uno puede, al día de hoy, uno puede ordenarlo en cuatro categorías. Están los ataques de evasión, los ataques de extracción de información y los ataques a la cadena de suministro. Y últimamente están saliendo los prompt injection, que es como algo súper importante de ver. Los ataques de evasión. Eso ocurre en el momento que el modelo Machine Learning infiere, como de ciertos datos sacar conclusiones. Hay dos tipos de ataques, están los ataques tarjeteados y los ataques no tarjeteados. Por ejemplo, hay como utilizando como pintura una posible burlar, por ejemplo, el sistema de reconocimiento. Eso sería un ataque sin un target, porque uno busca reducir la privacy o la predicción de que esta, por ejemplo, esta persona se va a sumar. Están los target attack que fuerza al modelo a predecir un resultado. Por ejemplo, esto es como tiene un speed limit, ¿cierto? Como lo que haría un auto, ¿cierto? Ver el icono y decir, tengo un límite de 35, pero si uno lo pinta rojo, lo que hace es que lo confunda con stop sign. Entonces, eso es como una esfuerzo de decir eso y es un ataque tarjeteado, o sea, que te obligue a sacar un resultado. Y esto, bueno, todo esto, los ataques de evasión se hacen en momentos de mitigaciones. Como en general lo que se recomienda es hacer dos cosas, es hacer varias cosas, pero las que yo manejo son dos, que son hacer training adversarial, o sea, como hacer un adversario que te dé como resultados que sean como parecidos, pero estén como manipulados de alguna forma, y con otro inteligencia artificial, y así como reentrenarse entre los dos y generar como un nuevo modelo. Y lo segundo es hacer una generalización. O sea, por ejemplo, si uno generaliza estos casos, es más fácil ver que existen distintos, ¿cierto? Speed limits, ¿cierto? De distintas formas, pero todos significan lo mismo. Entonces, si uno generaliza, esto debería ser difícil como contener, como que un modelo machine learning, como diga, no es un stop sign, porque van a haber otros tipos de speed limit, van a haber otros objetos que son rojos, y esa generalización facilita que esto no
no, o sea, que no te pueden hacer un target de ataque porque sería muy difícil como definir cuáles son las cualidades que tiene que tener algo para que te diga otra cosa. Esto, los ataques de extracción de información, son como los más, como a la privacidad le interesa. Son 4, son el robo de modelos, la inferencia de pertenencia, inferencia de atributo y inversión de modelos. Lo que más vamos a hablar van a ser como de los dos primeros, la inferencia de pertenencia y la inferencia de atributo. Esta imagen es del WhatsApp, que salió hace un mes, hay una foto de billetes. Muy padre. Pero bueno, la diferencia de pertenencia, que en este caso es como que lo que hace es que utilizando datos e información, uno infiere que un dato de una persona fue utilizado para predecir un modelo. Eso es prácticamente. O sea, como uno toma un set de datos, uno dice, esta persona yo creo que pertenece, y al tener la respuesta me debe decir, esta persona pertenece, dado la información que yo tengo, o concluir que esta persona pertenece y que está en este dataset, o estuvo en esta plataforma. Eso es un ataque de privacidad porque efectivamente lo que hablamos con sentimiento probablemente es un uso mal utilizado de cierta plataforma, porque yo no quiero que lo que se saque ahí es que la persona perteneció a esos datos, sino que simplemente como la persona está sonriendo en este caso. Porque claro, el modelo, como está siendo entrenado con esos datos, es lo más probable que en esos datos con los que fue entrenado, la predicción sea muy buena. Sí. Entonces, sería muy raro que un dato nuevo tenga una seguridad o un 100% tan alto. Sí. Lo único que sería, o sea, la única manera de que eso ocurra es que el sujeto o la imagen provenía del training. Y esto ocurre especialmente en los modelos que son... ¿En qué modelo debería ser más? Los neuronales. Los que son overfitted, como sí, como toda información. Sí, entonces, una de las soluciones de su ataque es ser modelos que no sean overfitted, en general, que sean lo más, lo menos overfitted. Lo mismo, ahora que ya, según que yo te encuentro una imagen, te encuentro una cara, para que me da 100%. Yo normalmente te puedo acusar de que está ahí, de usar esa data como de entrenamiento. Esta es una pregunta más legal en todo eso. No, pero, o sea, a lo que voy es que si encuentro una cara que te da ya 99% de seguridad, uno podría decir que es raro, que eso pasaría con los datos que tú, con los datos de entrenamiento. Pero y si no, y si simplemente se ve la coincidencia nomás de que nada hace. De hecho, yo podría encontrar incluso la imagen óptima para un modelo para que me vea óptima. Y no por eso, entonces eso no quiere decir que tú utilizaste una imagen óptima para tu entrenamiento. Exacto. Son, ahí o sea, está sí. es que es distinto uno puede inferir, pero una suposición simplemente no puede verificar al 100%. Pero existe una forma de medir esa suposición. O sea, yo creo que usaste mi dato de entrenamiento con otra probabilidad, o con un indicador. Entre más alto es el indicador, es más probable que tú hayas usado un... Yo lo veo difícil en verdad eso. Lo que uno podría hacer nomás, yo tengo la suposición, a menos que sea 100% muy alta y todo el resto te dé que, o sea, solamente, no sé, tengáis 3 casos que tú sepas que están, y los 3 casos te da 100% y el resto de los otros casos están muy malas. Como uno podría tener más y más suposiciones, pero uno esto lo puede verificar, y eso lo pasa lo mismo con los data breach. Es como uno puede tener suposiciones como, este dato pareciera ser que vino de esta empresa, pero es difícil como verificar eso, a menos que uno haga una investigación. Claro. Esas investigaciones generalmente son legales y uno tiene que decir como, oye, a la agencia o a la institución que sea, como, oye, está este caso, y ellos se meten, como hacen preguntas, ven como dicen, ¿ya? Y ahí como definen si ellos se hubo o no database. Y a veces, pero en todo caso, la empresa, si a uno le dice eso a una empresa, la empresa debería responder dependiendo de la legislación, sí o no, ¿cachai? Como debería decirte, no, si esto es un data breach, por tanto yo tengo la obligación de decir que sí. Bueno, la diferencia de atributos es muy parecida, pero por ejemplo, lo mismo, si están prediciendo, por ejemplo, eso es un caso que tenía mal curso, pero digamos que tengo una plataforma running y yo tengo un modelo de machine learning para calcular la versión. Como es súper bueno, así como
no sé, como calcula la edad del cuerpo. En base a uno le pasa como, ¿cierto?, el gasto de calorías, los kilómetros recorridos, el tiempo y todas esas cosas. Si uno hace un modelo de overfitting, como uno podría como pasarle, uno podría, no sé, tomar un endpoint que te dice como un dato anonimizado, ¿cierto? Como ID, como tiempo recorrido, y uno podría como pasárselo a este otro modelo y te devolver la data. Y eso, de nuevo, como un ataque no sé si tanto de reidentificación, pero sí te da más información de esa persona, y con esa persona, y con ese dato puedes hacer más ataques de reidentificación, y así aumentas como el área de cierto ataque. Bueno, también está la inversión de modelo y el robo modelo. El robo modelo es fácil, es muy fácil por ejemplo, hay casos bien buenos de PERT, como creo que era, no sé, algo que ver con Sesame Street, se llama el paper, pero lo que hacen es como le pasan datos y te devuelve información, y así uno puede reentrenar como con los resultados que te da el modelo, y uno reentrena así y así roba el modelo. Y la inversión es como es algo muy parecido. ¿Cómo evitar los ataques de inferencia? ¿Cómo evitar el overfitting, un verdadero sintético y privacidad? Como agregarle buena información, así mucho más fácil como reidentificar la ataque a la cadena de suministro. La cadena de suministro, ¿cierto? Es como cuáles son los datos que ocupo para entrenar. Hay dos tipos, tal envenenamiento y impacto. Esto, como si uno ve éticamente, es como bien, puede ser bien, o sea, es difícil. Todas estas las cadenas de ataque de suministro, pero tiene impacto súper grande. Lo que se trata de las cadenas de suministro es que uno agrega información a los datasets de entrenamiento para que esto tenga el comportamiento esperado dado una señal o algo que dé el atacante. Por ejemplo, este es el caso de, no sé si, bueno, si uno en el dataset, por ejemplo, acá está, si uno pone, en el dataset pone una línea amarilla, por ejemplo, en algunos stop signs, y lo esconde detrás de todo eso, y ese modelo se entrena con esas cosas, después, por ejemplo, en la vida real, y tú le pones una franja amarilla al stop sign, eso lo va a reconocer como una cosa de rapidez en vez de stop. De hecho, o sea, probablemente no fue lo mismo, pero hubo un caso súper polémico hace un año quizás, donde un auto como que salió rajado, así acelerado, y atropelló a muchas personas. Pero eso es súper importante en términos de la seguridad de los modelos. Por ejemplo, pueden hacer comportamientos totalmente contrarios a lo que uno Eso es envenenamiento de no, eso es un backdoor. Eso es un backdoor. Es un backdoor porque yo pongo una información, pongo una entrada, ¿cierto? Y podría ser distinto, podría ser, no sé, yo creo que cuando vean mi cara, no sé, piensen que soy Piñera. Y puedo entrar, por ejemplo, al edificio de Piñera, por ejemplo. Es un caso. Estaba pintándote una línea acá. Sí. Pero eso no sería un ciberataque, no un atentado contra la privacidad. Que muchas veces están interrelacionadas las dos cosas. Pero tienen distintas regulaciones. Tienen distinta regulación, pero se trabajan más o menos de forma parecida. O sea, un ataque de privacidad generalmente tienen una parte de ciberataque. Pero es que yo estudio Derecho, ¿no? Como mi tesis tiene que ver con esto. Lo que pasa es que en el ciberataque, el sujeto pasivo, es decir, contra quien tú puedes demandar, es distinto a cuando tú atentas contra la privacidad. Pero es que uno puede atentar a la privacidad haciendo un ciberataque. Claro, pero ¿a quién demanda? O sea, probablemente la misma empresa. Si la empresa tiene Pero la empresa es la empresa, onda, la personalidad jurídica privada, es la persona que tomó la decisión, son las personas que tomaron la decisión, es quien te vendió el modelo, es quien puso el hardware, ¿cachai? Como que, ¿quién o sea, depende según el caso, pero las empresas son responsables del resguardo de los datos. Entonces, si hay un ciberataque... Es que en Chile es discutible. Sí, o sea, la legislación son muy discutibles. Y
efectivamente, como en Chile no hay buenas políticas de ciberataque, bueno, ahora hace poquito salió, ¿cierto?, una legislación, o sea, Ahora se está discutiendo, se está así discutiendo, está. y la de privacidad va a salir, quien está en el último trámite, ¿cierto? Sí, también. Bueno, pero entonces generalmente cuando hay ataque de privacidad hay un factor muchas veces de ciberataque, a menos que haya sido como de una forma como, o puede ser un insider, un actor interno, o puede haber sido como una falla de seguridad que vulneró algo. Existen algo que son los IDORs, que en los ataques los ciberataques que son los no me acuerdo qué significa, pero son cuando tú, por ejemplo, yo soy Nicolás, tengo acceso a tus datos, pero la cosa está mal programada que yo puedo acceder a otros datos, por ejemplo, cambiando una UID de otra cosa, puedo acceder a datos que yo no tengo acceso. Esos son ataques como de ciberataques, pero sí afectan a la privacidad, porque yo puedo trabajar con datos que no son míos. Como la inyección SQL. Como la inyección SQL, ¿cierto? Eso también me podría dar información de una persona. Entonces, por eso es muy difícil como, o sea, en términos legales es muy difícil como sacar como la privacidad de la seguridad. Yo postulo eso, pero sí, en la práctica es... Sí, bueno, todas las cosas de privacidad y de seguridad son súper difíciles, porque más encima la empresa te puede decir, oye, pero yo traté de hacer todo lo posible. O al revés, no sé, como... No, en realidad existen vacíos legales. Sí. Actualmente tú puedes hacer lo que quieras. En Chile, sí, en Chile es terrible. Sí, es terrible. Bueno, esos son eso es un backup que finalmente alguien puede hacer. Otro caso es envenenamiento, o sea, como uno le pasa un dataset de baja calidad con intención de bajarle la calidad a un dato. Como súper fácil, envenena con el modelo bajándole en los niveles de accuracy. La mitigación es usar fuentes confiables de datos. O sea, si uno quiere trabajar con, no sé, con predicción de cualquier cosa, lo mejor es buscar fuentes confiables. ¿Cachai? Son datos que yo sé de dónde vienen, que están testeados, como es importante. Reentrenar, obviamente. Y lo otro es network pruning, que uno le pasa con ciertos datos que uno sabe que son benignos y va viendo cuáles son las neuronas que se activan y cuáles no, y las que no se activan, como las voy eliminando para que me quede como cierto modelo sano, por así. Claro, o entrenar un... O sea, otra mitigación podría ser entrenar un modelo transparente, un árbol de decisión con atributos diseñados a mano, en vez de entrenarlo con una caja negra como una red neuronal. Sí, sí. Que es más potencial a que aprenda atajos, como el de la red. Hay varios ejemplos de atajos de redes neuronales que producen que el modelo se equivoque intencionalmente. Sí, esa otra podría ser otra mitigación. ¿Por qué el pruning diga lo que Porque uno se asegura que solamente los benignos, como que deberían activar eso, el happy path, como que los benignos activen el happy path y los que no se están siendo activados probablemente pueden ser, es más probable que sean los que activen como acciones que uno no necesita. Como cuando los que te quedan son los que igual pueden ser explotados. Sí, pero es más, menos probable. Claro, como que hay neuronas que se usan poco y es más fácil, me parece que es más fácil crear un ejemplo adversarial que pase por ahí, de tal manera que produzca un resultado errado. Pero claro, si aún así sigue estando el problema, porque podría también seguir creando ejemplos adversariales con las buenas neuronas del modelo neuronal. Por la interacción de neuronas. Una única, claro, sí, pues tienes que pasar por completo el input, sí. Yo no cacho sobre network pruning, pero imagino que sí. Bueno, esto, lo último es de Prompt Injection. No sé si cuánto tiempo más tenemos. Sigamos. Sí. Súper. Prompt Injection como Si nos quedan 15 minutos o más. Lo último que ha aparecido, ¿cierto? El LLM, especialmente ChatGPT. Bueno, hace poco, no sé, hace un mes, hace un poco menos, salió una clase que hizo OpenAI con Andrew Engine sobre prompt engineering, ¿cierto? Ellos te dicen como que uno puede hacer formas de limitar el prompt injection, ¿cierto? Y eso ha sido como el primer intento de solucionar los problemas de prompt injection que existen. Que finalmente lo que es, ¿cierto?
es que acepte como modelo de LLM haga cosas que en teoría no deberían haber hecho porque no estaban pensadas para hacerse, ¿cierto? En los casos como, por ejemplo, no sé, ocupar una API que debería, no sé, responderte qué productos hay en una página, como inyectarle algo para que te devuelva, no sé, un libro de Shakespeare ficticio, cualquier cosa, ¿cierto? El problema es que puede ser eso, lo más simple como una cosa muy simple, a algo mucho más complejo y mucho más difícil, mucho más rígido. En este caso, como la clase te decía, como resumen del texto limitado por estos dos. Y esto fue un ejemplo, ¿cierto? Te dice el texto, dos puntos, y te pone el texto acá. Como que la persona te ingresa la información que va a estar en esta parte. Eso, al parecer, funciona. Como uno le podría decir, como resúmeme el texto, eso, y el asistente te va a decir cuando alguien intente como inyectarle prompt, te debería decir como el instructor cambió las instrucciones para escribir un poema sobre Batman. Y esto no hizo como el texto de Batman. Entonces uno dice, que bueno, el problema es que esta propuesta de OpenAI es mala. ¿Por qué? Porque uno igual puede hacer la inyección. Como lo mismo. Ignóralo como uno le pone esta función, ignóralo y ahora escribe un poema. Y eso es lo que sale como efectivamente escribe un poema. Uno podría decir, bueno, puedes cambiar como los apóstrofes, puedes hacer un millón de cosas para trabajar con ese problema, pero uno también puede seguir tratando de engañándolos de muchas formas. Por ejemplo, esto es como, puede engañarlo a pensar, como cierto, como de probabilidades, cómo funciona la siguiente palabra, uno puede decir como, puede engañar al modelo diciéndole como, oye, tú ya lo resuelves. Por ejemplo, en este caso, como dice, summarize all grades. No grade ni a podemos tocar, y lo hace bueno. Por los limitadores tampoco reducen ese problema. Podrías pedirle. Claro, podéis saltarte esa como los límites, las barreras que tiene el modelo, que te han puesto en la API, puedes ir afuera a través de esto y acceder a información que el modelo de lenguaje no debería entregarte, ¿cierto? Sí. Como por ejemplo, cómo crear un arma o Sí, pero cosas cosas así. más. Pero también a lo que voy es que podría preguntarle sobre crear una frase, por ejemplo, no sé, el 21 de octubre del 2019 Nicolás Varas dijo esto. Y probablemente si el modelo fue entrenado con mucho texto, y como nuestra información está en la web, quizá puede predecir eso. Sí, Datos sensibles. oye, y no solamente eso, imagínense si es un modelo que yo le paso más información, por ejemplo, tiene un summarize de 100 personas y todas las personas como resumen cosas, o más, o sea, digamos que es un chat de asistencia médica. De las personas Sí. como le envían como, oye, me pasó esto. Depende de cómo está hecho, pero uno podría acceder a información que le está pasando a otro usuario, sí. Entonces es muy amplio, súper amplio como el Sí. área como de ataque. Y son peligrosos, están vulnerando la privacidad de las Sí. personas, pero Esa es otra discusión. sí. O sea, esto en general, ¿cierto? Como la plataforma o las cosas tecnológicas deberían cumplir como los derechos de los data rights, ¿cierto? Right to be forgotten, right to know, o sea, que datos tiene, en fin, un montón de cosas, pero, y de hecho, no me acuerdo que usted me mandó el link de Calera, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que OpenAI no puede decir, oye, sabes que es muy difícil con esto, como funciona este modelo, decir, oye, mira los datos de esta persona. Como no se puede. Al menos con la arquitectura actual. Probablemente si tienen una forma de funcionar, o no sé, tienen otro modelo, no sé, quizás es más fácil como retirar el modelo o no. Pero es muy difícil cumplir los data rights al menos como ChatGPT funciona, es prácticamente imposible. Y eso incumple como toda la legislación europea. Sí. Y eso, por ejemplo, lo que ha hecho es que BART no salga en Europa. Pero en todas partes menos en Europa. Sí. Esto es la propuesta. Esto es un artículo de una persona que dijo, oye, ¿qué onda? Obviamente no lo hice yo,
pero él propone esto, como a mí me parece que tiene mucho sentido, como tener un modelo de machine learning como, que uno espera que le pueda pasar algo, que le pueda intentar cosas, y uno que sea privilegiado. El privilegiado puede ejecutar los comandos y todas las instrucciones que son como sensibles, y el de cuarentena puede hacer cosas. Entonces la idea es que esto como vea qué acciones tenga que hacer y se las manda como el privilegiado, y el privilegiado se las recibe como un input sano. Al parecer a mí me hace mucho sentido, no es una forma directa, pero es bueno. Pero eso, como porque en verdad es muy difícil, como cuando si uno acepta como cualquier cadena, cualquier cosa, es muy fácil como finalmente como inyectarle cosas. Sí, sí. Kits generales como, de nuevo, como con todos los programas de inyección. Igual, lo que hace el prompt injection, o sea, estos son dos como formas de claro, perfecto. Entonces, tenía un ChatGPT que está delineado, ¿ya? Igual podría tratar de transformar alguno de esos inputs a uno de esos inputs. Podría encontrar una otra forma que pase de un lado a otro. Sí, pero lo que te hace esto es como tomar inputs, pero la idea es que le pueden montar cualquier cosa, como puede recibir cualquier información, y esto le va a dar una instrucción limitada. Puede ser cualquier instrucción, pero el otro sabe qué instrucciones puede trabajar. Yo puedo trabajar con A, B y C. No puedo trabajar con más instrucciones. Como esto lo que hace en verdad es procesar todas las cosas y crear una instrucción. La instrucción dice, son instrucciones como bien limitadas, yo puedo saber qué hago en A, qué hago en B y qué hago en C, pero no más. Entonces, como árbol de decisión. No, o sea, porque supongo, lo que estoy entendiendo es que eso, cuando está por o sea, la de la derecha está en una red que tiene un par de filas, ¿no? Es una red que recibe cualquier cosa que no tiene acceso a nada, le llega cualquier información y tira como outputs e instrucciones a la otra red. Y la otra red solamente reconoce como un abanico mucho más limitado, porque lo problemático de esto es que recibe cualquier input, y al recibir cualquier input, uno le puede inyectar cualquier cosa. Pero si uno define qué estructura tiene que llegar a una información, a esta, por ejemplo, es mucho más fácil como hacer instrucciones mucho más claras. Claro, la privilegiada podría ser quien, o sea, como lo creo. Pero claro, por eso yo quizá estoy pensando como quizás existe una forma en la que yo podría hacer como una inyección SQL, que yo en el fondo yo le paso algo a una casilla, y después la casilla de interpretarse el lenguaje SQL me tira otra cosa. Entonces yo le podría pasar algo a la red de la derecha para que el interpretarse se interprete como variable, en vez de 1, variable 2, 3, y ahí le agrego código usando o sea, como que le agrego una instrucción usando como proxy la red que está por diseñada. El punto como de la privilegio, o sea, bueno, el caso de la inyección SQL, no en todas partes uno puede hacer la inyección SQL. Cuando uno sabe más o menos la estructura que tiene que tener la petición, uno puede evitar, por ejemplo, la inyección. Entonces, al limitar y definir una estructura que uno conoce, uno puede limitar las inyecciones como de pronto. Porque uno puede decir, yo solamente puedo aceptar estas cosas y con estas cosas, yo sé que no puedo ser inyectado. Por ejemplo, lo más simple es que puedo recibir un A, un B o un C. No, por las otras cosas no respondo. Si me llega una ABC, yo puedo hacer que la privilegiada pueda hacer lo que tenga que hacer y no más. Es que como dicen que en vez de que vivir con tokens como tipo string, y el string tiene una forma, una sintaxis. Entonces, si yo me sé esa sintaxis a priori, yo a la coordenada le puedo dar esa sintaxis para que en vez de
hacerme summarize el text de la variable, me haga summarize me evalúe, por ejemplo, una función. Por ejemplo, si yo sé que me llega esto, yo puedo abrir antes de pasársela a la puedo Claro. enviar que esto no tiene inducción. Sí, pues, por ejemplo, ahí podría que podría hacer como un preprocesamiento del input, o sea, del output de la red por internet. Por ejemplo, extraer, solo puedo recibir caracteres alfabéticos. Primero de los dos le pongo un filtro. Un filtro. Porque eso es lo que entiendo de Gato Back 1, como que podría hacer todo lo que quieras entre medio y después se lo pasas como un input limpio a la privilegiada. Sí. Bueno, en general, minimización de datos, o sea, como si les llega información, o sea, guarden siempre y trabajen siempre los modelos con la misma no más, como si no necesitan una columna, no lo mueven. Si no necesitan almacenarse información al almacén, disminuye el riesgo de privacidad y como ya se, bueno, que el modelo no tenga mayor información de lo que debería tener. Consentimiento no puedo insistir más, es súper importante, yo creo que uno de los temas más importantes que es el consentimiento tanto en machine learning como en privacidad, es un concepto que tiene que seguir peleando, y poder cumplir con los data rights, como hacer como elaborar software que pueda cumplir con los data rights, así uno evita, por ejemplo, que efectivamente alguien que haga un breach de una persona que efectivamente no quería que esa información se divulgue. Porque más encima uno le da como responsabilidad de la persona. Desafíos, el consentimiento, ¿no? Pero es necesario invertir en política de legislación, o sea, si existen gente que trabaja en software en privacidad, no es por buena onda de la empresa, sino porque legislaciones podrían. La FTC le dijo a Uber, oye, tenéis que implementar Privacy by Design en tu proceso por durante 10 años. Como la política y la legislación en sí funcionan, las empresas no hacen las cosas por buena onda, o sea, no se va a haber el mercado no se va a regular solo, que aparece, tengo privacidad, no va a pasar eso. Bueno, el tercero es crear formas simples y no muy complejas de clasificar los datos. Toda la empresa empieza la clasificación de datos cuando tienen la cagada. Como cuando tienen chorro mil datos y gigantes, ahí dicen, deberíamos como hacer como una clasificación de datos e inventario de datos. Eso se puede hacer mucho antes. Si uno empieza antes y es mucho más simple hacer y requiere poco esfuerzo y poco capital para hacer eso, uno puede trabajar que ¿cómo se dice? Que la clasificación de inventario de datos escale con el tiempo de la plataforma de la empresa. Entonces, lo cuarto es que siempre, o sea, tratar de siempre seguir con estos principios que son Privacy by Design y Security by Design. Como si uno trabaja con esas cosas, uno va a disminuir los riesgos de privacidad. Y uno al disminuir los riesgos de privacidad disminuye al menos los ataques y los problemas que pueden tener los modelos machine learning. Si son empresas, inviertan a la inicio en y eso tiene que ver con crear formas simples y muy complejas de clasificar. ¿Sí? Yo creo que falta algo importante en el que podemos hacer y que esta asociación tiene como vital incidencia, que es la autorregulación. O sea, necesitar a que las empresas por sí solas tengan políticas más allá de la legislación. Sí. Entonces, esta asociación de ética es como casi, al menos desde mi mirada, como, no sé, su herramienta, que pueda hacer como estándares éticos que las empresas acepten voluntariamente. Para tener certificación, no sé. Sí, hay certificación, pero en general o sea, por eso sí, es muy cierto eso, porque tanto la gente como que trabaja con datos o software puede decirle a la empresa, oye, sabéis que deberíamos tener una clasificación de datos, oye, pues sabéis que, no sé, este software tiene problemas de privacidad y no ser tampoco personas como pasivas en torno a eso, sino ser actores que uno pueda decir eso. Y uno puede también, o sea, si esta organización quiere definir ciertos conceptos, cosas importantes, es un muy buen momento. Sí. Porque en verdad ahora no está, prácticamente no hay nada en Chile. En verdad es terrible. Yo tengo la impresión que las empresas son pasivas en ese sentido. O sea, no quiero decir son reactivas en ese sentido. Porque se les pide información y todo el mundo se entera de los datos médicos de todos los pacientes en todo Chile, no pasa nada. Así que nadie me va a retar. Nadie se muestra. En cambio, en otros países, donde están más avanzados en términos educativos,
a la empresa le importa, porque a cierta empresa, a cierta industria, se le llega a tener un tipo de información, las multas son tan grandes que las multas están diseñadas para crear a la empresa. Sí, de hecho, bueno, no, solo que faltando. sí, o sea, lo que uno podría hacer es decirle a la empresa, oye, se viene el equipo. De hecho, es como lo más fácil, ¿verdad? Es como, oye, sé que tu cuestión en un año va a tener problemas graves de universidad y van a ser y probablemente sean multados. ¿Por qué no mejoras una alternativa más privacy? Si ahora es más grave. Es así. Sí. Por eso, como si uno quiere trabajar con privacidad, mejor que tu norte sea siempre lo ético laboral, porque siempre las legislaciones van a ir atrás. En los campos de ninguna. Y las legislaciones van a ir atrás, o sea, siempre. Ah, ya sí, Aquí no sé, también para algunos métodos interpretables, o sea, que puedes como auditar qué información está ocupando tu modelo efectivamente. Sí, eso es como se llama la asignación inversa de datos. Como estos son mis datos, entonces si ocurre cualquier cosa, la empresa, bueno, decir, nosotros tratamos de todo lo posible, pero igual un database, porque es cierto, tanto en privacidad como en seguridad, es imposible asegurar que no va a haber un database. Es imposible, y eso es como uno de los problemas también más grandes. Es prácticamente imposible, entonces, uno siempre tiene que tomar todas las precauciones posibles y hacer todo lo posible para que eso pase, pero si pasa, uno siempre tiene que decir, mira, hacer todas las cosas y aún así estoy. Hablando como de eso, de lo que estos son los biggest privacy fine que fue Amazon. El que verlo es un tercio de lo que Google compró con esto, que se menciona en Chile. Son. Es mucha plata, es mucha plata. Eso. ¿Pero tienes más? ¿O no, es como. eso es lo que mostraste recién? Ya, súper. Terminamos. Sí, terminamos. Muchas gracias, Nicolás. Preguntas. ¿Alguien más tiene más preguntas? ¿No? En el sí. Sí. Pero la quiere retirar Matea. Pasa que tú al principio hablaste de privacidad y que siempre existió, en realidad eso es una afirmación muy discutible. O sea, porque la esfera, porque cuando éramos, o sea, no sé, la sociedad antes era tan primitiva que no existía la esfera privada, solo existía la esfera pública. La esfera privada nace con el liberalismo, es la Revolución Francesa donde se reivindica el derecho a que el Estado no hiciera en su esfera privada. Pero es que esa es como la concepción legal, porque, o sea, si uno ve incluso en la Biblia, hasta en la Biblia el poder existe. Pero en la que no te vean en pelota, como Adán y Eva, hasta en ese momento existe, yo creo que me vean esto y me da vergüenza lo que eso es privacidad. Claro, pero en la sociedad no concebía la privacidad, porque la misma iglesia es la que se como la que se entrometía en todo. Sí. Entonces no existía eso. O sea, el ser humano no la entendía. Pero existe cosas, de hecho, todavía no la entendemos. Ese es también un problema. Claro, pero no sé, la intelectualidad del siglo XIX empezó a trabajar en el concepto de privacidad, ¿no? Sí, o sea, se empezó como a formalizarse, uno podría decir como lo que uno podría entender y podría discutir. Pero yo creo que es un concepto súper antiguo, ¿verdad? Como que no tenía ese nombre quizás, pero ha sido como lo que uno consigue como privacidad. Que hasta dónde no hay información. Bueno, que no le hayamos puesto un nombre, que no lo hayamos estudiado, no necesariamente significa que no existe, la salud mental existe, y uno podría decir que hace 1000 años era algo que no se hablaba, y existió siempre probablemente existió, es un supuesto razonable pensar que existía incluso en el tiempo de las cavernas, pese a que no tuviera que estuviera como por escrito, o que se hicieran como esfuerzos públicos por tratar de entenderlo y definirlo. Y algo parecido puede ser con la privacidad, porque la privacidad es tan abstracto que uno podría decir, quizás sí es razonable pensar que existe la privacidad a un nivel personal, pero quizás no siempre ha sido un
un objeto de estudio que sea popularmente interesante para la sociedad. Yo creo que, me va la palabra, yo creo que privacidad siempre ha existido, pero esfera privada no. Como que la esfera pública siempre acaparó todo el ámbito en que se relacionaba al ser humano, como en la casa, hasta en tu pensamiento, porque la Iglesia Católica, en todas las religiones penetraban hasta lo que tú pensabas. Eres puro de habla y de pensamiento, de palabra y de pensamiento. Pero siempre el ser humano, supongo que tuvo su privacidad. Al final del día tenía su casa, su ruca, lo que sea. Pero después del siglo XVIII, cuando empezó esta revolución, ahí se creó como la esfera privada, donde nosotros decíamos como, hasta aquí llegan. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, los personas que vivían en pueblos, si salían mucho del pueblo, te mataban. Eso está dentro de tu esfera privada. O está dentro como de tu círculo, de tu círculo social donde tú puedes como hacer las cosas, seguir las reglas de esa sociedad. Quizá hay algunos principios que son bien como ancestrales de lo que es esfera pública de activa. Y quizá podemos hacer una revisión para ponerle otro nombre. Yo creo que eso es y creo que eso es mucho más antiguo que no sé si lo dice. Puedo, o sea, Sí, como hacerlo- las preguntas. hacer una pregunta acá, que es, con el grupo de fundamento hablamos sobre cuál es el método que se debe seguir en cuanto a la supervisión del trabajo en torno a los datos. La supervisión debería ser antes o después. ¿Cuál sería equilibrio para cumplir con la normativa y no limitarse en las formas de trabajo? ¿Existe algún método conocido? Yo diría que lo último que vimos, que es uno, ¿cierto? Como el desarrollo de software y todas las cosas, en general son paulatinas, o sea, uno no tiene nunca un software así potente en el momento cero, sino que uno siempre como va generando cosas de forma paulatina. Existen, si uno empieza a clasificar y a categorizar los datos al inicio, es más fácil después hacer política en torno a lo que sé, porque siempre el primer problema y el más grande de todo es no sé qué datos tengo. El segundo es cómo voy midiendo el acceso. Uno puede, como teniendo los datos y teniendo qué categorías son, ¿cierto? Como qué tan sensibles son al fin y al cabo, uno puede definir cuáles accesos puedo dar, a quiénes, por cuánto tiempo, en fin. Pero lo central entonces de todas estas cosas es tener una clasificación de datos y eso es lo más básico. Después de eso, como mediante la organización va creciendo, pues agregamos limitaciones de acceso, o sea que como estas personas que tengan este rol tengan acceso por datos por una semana, por ejemplo. Y después, bueno, y a ese fin también hay, uno puede hacer NDA, puede hacer como distintas como políticas, pero en general, eso, o sea, a partir de a poco, a partir de la clasificación, de ahí moviéndose a manejo de roles y también teniendo políticas de retención de datos, que es una cosa muy importante, como si, por ejemplo, no sé, una empresa tiene datos de X tipo como, y no les sirven, o sea, solamente como los últimos 2 años de datos, los datos más atrás de eso no les sirven, elimínenlo. Elimínenlo, ¿para qué lo van a tener? Como en verdad eso solamente lo que hace es aumentar los riesgos que puede tener la data. No sé si eso como les sirve al equipo de Buenísimo, dijo. Bueno, Yo tengo una duda respecto del NDA. Me dijo, no, hicimos un proyecto, firmamos un NDA con tal empresa. Y después se pasaron en el NDA porque no lo hicieron. Y dijeron, vamos a levantar. Y el abogado le dijo, ¿saben qué? Van a salir perdiendo. Van a salir perdiendo, si me NDA ahí como una simbólico, ¿no? No hay mucho que no hay sacar nada. no sé si la amiga... ¿Cuál es el El como el no acuerdo de cómo pero es solo un acuerdo? Onda. es un papel. Ya. De hecho, es un papel que dice que yo me comprometo, por ejemplo, tú tienes una empresa. Y tú dices que yo estoy tus datos y te entonces, yo me comprometo a no comercializar tus datos, me comprometo a no guardar tus datos después de pasártelo, ¿cachai? A que después de N años, ¿cachai? Recién ahí puedo dar,
empiezan a hablar con otras personas sobre qué es lo que decían los datos, y así uno puede, o sea, cada empresa tiene su propio formato de mail, y yo pensaba que era más o menos serio, hasta que escuché esto del micrófono, y no sé si será, están así. Lo que pasa es que en Chile los datos al menos dependen de dónde los sacas. Por ejemplo, si tú tienes fuentes públicas de datos, que en la mayoría de Chile, lamentablemente, eso no corre dentro del acuerdo, por ejemplo, porque cualquier persona puede acceder a esos datos, entonces eso lo puedo tener para siempre. Según yo, debieras poder esto demandar, porque un acuerdo en el fondo es un contrato, porque los contratos son esencialmente cualquier tipo de acto jurídico que obliga a las personas. Cuando tú te comprometes a algo, estás, no sé, diciendo que yo voy a tener tal obligación de hacer, ¿cierto? Y si yo no la hago, te puedo demandar porque incumpliste el contrato, resolución o cumplimiento forzado, indemnización de perjuicios y lo que sea. Básicamente. No, y siempre se puede, pero claro, lo que pasa es, ¿cuánto te van a indemnizar? ¿Vale la pena contratar a un abogado tan experto en datos personales para que importe la indemnización? ¿Cuál es el estándar como jurisprudencial de lo que valen los datos en Chile? Igual quizá por eso es, porque hay veces que monetariamente no sale. Pero hay otras ideas como, ¿y por qué no llevamos adelante la denuncia para generar un precedente de que los datos personales sí valen la cuestión, pero no todo el mundo lo importa? Para eso yo quiero las firmas, ahora te mandará a todo el mundo. Por el lado técnico, ¿qué cosas están haciendo para como asegurar privacidad en los LLM o bueno, algoritmos que usan datos sensibles? Bueno, siempre está la privacidad diferencial, pero solamente ve como una parte nomás. Y lo otro es que lo que uno puede hacer, como en ingeniería, lo que uno puede hacer es hacer arquitecturas que sean más fáciles de controlar en verdad. Puede hacer eso, puede mejorar métodos de identificación más simples. Por ejemplo, un caso súper bueno, creo que como Uber estudió, por ejemplo, cuántos decimales le pueden sacar por ejemplo, los puntos de que un Uber va de un lugar a otro para anonimizarlo. Se dieron cuenta que es necesario, no sé, como cumplir con 5 anonimización o para tener como un porcentaje de 5 anonimatos, no sé, porque 5 anonimatos, sí, no sé, pero bueno, pero hay ciertas cosas que no pueden hacer como sacar líneas decimales, pero en general prácticas como principio, como guardar la menor cantidad de información posible. Mientras más preciso un dato, más riesgoso es. Y mientras más preciso un dato, más identificable es para la persona. ¿Y qué datos pues están haciendo eso? Porque igual hay una pelea entre la autoridad y la privacidad de esos datos. Sí, la gracia, por ejemplo, el principio de Privacy by Design, uno de los principios es que la privacidad de un juego no debe suma cero ni suma negativa, sino una suma positiva. Eso implica que cuando uno trabaja con privacidad no debería impactar al funcionamiento de la empresa, sino todo lo contrario, sino debería ser como un asset más para la empresa. Eso es la perspectiva que uno debería tener como trabajando en privacidad. No debería ser como, porque en verdad es como si uno se mete en proyectos como ajeno, uno tiene que llegar y decirle, oye, sabes que tu bebé que está como pariendo tiene problemas y en verdad no puede existir. O es súper como fome que alguien te diga esa cuestión. O sea, como ingeniero le encanta como, ¿cierto? Como crear cosas, nos entusiasmamos mucho, ¿cierto? Pero cuando uno llega a destruirlo de fome y en verdad lo que uno tiene que hacer es buscar formas de disminuir los riesgos de privacidad. Igual que en la seguridad, uno lo que hace siempre es disminuir riesgos. Y en ingeniería eso es manejar riesgos. En ingeniería de software lo que se hace es manejar los riesgos que tiene. Riesgo de que algo te tire error 500 a riesgo de que hay un database. Todo tipo de riesgos. En Estados Unidos siempre está esta discusión de si queremos, o sea, como que en realidad, ya, por un lado está la discusión de que si queremos más privacidad en este tema, pero por otro lado, a la agencia, por ejemplo, agencias gubernamentales de seguridad, le importa que
pueden identificar a las personas. Sí, Porque también se usa para pillar personas que hacen actos delictivos. sí, sí. Entonces, ¿no estaríamos también perdiendo por ahí? O sea, la mayoría de las legislaciones te permiten guardar información por temas de seguridad o finanzas. Como eso es súper importante. Todas las legislaciones tienen inventario. Pero lo que uno puede hacer es que efectivamente, por ejemplo, un caso que tuvimos actualmente, como habían ciertos datos de gente que quería eliminar los datos, nosotros hacíamos todo lo posible para eliminarlos. Lo que hacíamos, lo que creamos es otro lugar, otro sitio de información, otra base de datos, donde estén guardadas esa información que solamente van a ser utilizadas en caso de, por ejemplo, de que un cliente haga una demanda, le diga al banco, oye, le robaron la tarjeta de crédito, como esta compañía no le dice, eso se demora aproximadamente 7 meses en todo el proceso. Entonces, teníamos esos datos, los guardábamos ahí por un tiempo de 7 meses, y después de eso se borraban, porque los guardábamos por el tema de finanzas. Y hay otros datos más que uno los puede también como anonimizar o disminuir la precisión, pero para que les sirva para seguridad, pero solamente para eso. Y eso es lo otro importante. Si uno almacena esos datos, deben ser solamente para seguridad, o solamente para ver temas de fraude, o solamente para X cosas, y no más para eso. Y eso se soluciona agregándole acceso, o sea, roles de acceso, o sea, que solamente ciertas personas pueden vivir. Y mientras menos, o sea, la mayor cantidad de los breach son por cosas internas. O sea, si alguna vez ustedes como trabajaron y enviaron, no sé, un CSV por Google, generalmente son breach. Son breach. Eso no debería pasar. Lo otro es que muchas veces son terceros. O sea, uno le pasa, por ejemplo, datos a un tercero para que haga algún trabajo y lo filtra por alguna cosa. El 27% más o menos de los derechos son por terceros. 37%. Caleta. O sea, si uno lo piensa como, por ejemplo, entendiendo más que yo hay muchos datos que yo se los pido, no sé, a alguien para que, oye, analízame si estos datos son fraudulentos, o analízame el background de esta persona. Todas esas cosas como que se los pasas a un tercero y esos datos tienen riesgo de breach. Lo que uno puede hacer es, por ejemplo, si uno tiene que pasar la ID a un tercero, él nunca va a ser la ID que tú manejas internamente. Se puede hacer una tabla intermedia, pasar de otro ID, pero nunca como la tabla que estás utilizando, porque esa ID se puede utilizar después para otros ataques de reidentificación. Si alguien está... Creo que alguien dijo... Sí. Voy a mandar Súper. No creo que no hay más preguntas. no puede. Muchas gracias, Nicolás. Y eso ustedes como tienen que seguir. Sí, ¿alguna recomendación? O sea, tú nos recomendaste algo de como que la asociación sirva como ente Que sea, que tenga iniciativa de autonomía. sí. Sí, o como cualquier colegio que tiene su código de ética. Bueno, ustedes nosotros somos una asociación de ética. ¿Podemos levantar algún tipo de lineamiento, por ejemplo? Y además somos de la Chile, no para tomar cuenta. Sí. Oye, pero ustedes son ¿tú qué eres? Yo soy profesor. ¿De aquí? Podría citarte, que encontré que una frase fue muy buena. Todo dato personal es un dato sensible.